con Eduardo Baglietto, él es vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante. ¿Qué tal, Eduardo? Lucas Molinari y Leila Vitar te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de hablar con ustedes y con su audiencia. Bueno, se ha publicado esta mañana en el boletín oficial un decreto que desregula la Marina Mercante, ¿es así? Sí, correcto, sí. Hoy, digamos, a última hora, a la noche, que es cuando se publica el boletín oficial, después de las 12, apareció el DNU 340-2025, que es el régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional. Esto, digamos, es algo que ya se viene madurando de hace bastante tiempo. El gobierno había, en diferentes oportunidades, hablado de su voluntad de desregular la Marina Mercante, porque según el criterio del gobierno, la Marina Mercante era muy pequeña, no era competitiva y y no se desarrollaba según los criterios que el gobierno tiene. Ahora, la realidad de todo esto, y como sucede en la gran mayoría de todos los decretos que van saliendo, que los considerandos de los decretos, es decir, donde se expresan los motivos por los cuales se va a dictar el decreto, después nada tienen que ver con lo que el decreto dice en sí mismo. Porque lo que, según intentan explicar, dicen, por ejemplo, que la Marina Mercante se vino reduciendo en su número y en su tonelaje. Dice que si se tomara un comparativo desde el año 1991 a la fecha, en el transcurso de los últimos 34 años, la Marina Mercante ha sufrido una merma operativa del 80% de su pabellón por falta de competitividad. Claro. Y yo diría que esto es una falacia absoluta. Sí se redujo, por supuesto, pero no se redujo por falta de competitividad, se redujo por la desregulación que se produjo en el año 91 con el decreto 1772 del gobierno de Carlos Saúl Menem. En ese momento se hizo exactamente lo mismo, algo muy similar a lo que se está haciendo actualmente, y se desreguló. Los argumentos que en ese momento surgían era que la flota se iba, de a poco iba decayendo, que era vieja, que no aumentaba, que no era competitiva, que era cara, todas las cosas los mismos argumentos que ahora se están declarando. Lo que no dicen es que en el año 91, con el decreto 1772, se desreguló completamente la actividad. Y durante 13 años estuvimos absolutamente desregulados, a punto tal que trabajábamos como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país, porque estábamos regulados por las leyes de la bandera de los buques. Los buques habían cambiado sus banderas a banderas de conveniencia, que pueden ser de Panamá, de Liberia, de Islas Caimán, de la bandera que les interesara. Sí. Y lo que sucedió con eso es que hubo gente que no se pudo jubilar porque durante 8 años no tuvo ningún aporte jubilatorio, estuvimos completamente, cobrábamos los días que estábamos navegados, el día que nos bajábamos para descansar, para pasar en casa una licencia, no cobrábamos más nada. Entonces, eso hizo que del año 91 al 13 años más tarde, la flota, que eran más o menos unos 190 buques en ese momento, pasó a 16. Y ahora lo quieren hacer ver como que era por una cuestión de que era por falta de competitividad. No, fue por la desregulación. La desregulación fue la que terminó de ponerle el último cajón, el último clavo al cajón de la Marina Mercante, a punto tal que desapareció completamente la flota de ultramar. La flota de ultramar desapareció y al día de hoy no la hemos recuperado. No tenemos ni un solo buque transportando ni un solo grano de toda la cantidad de toneladas que nosotros
producimos anualmente. Todo Eduardo, en ese gracias sentido, un dato histórico que te pido reponer, con el gobierno de Juan Domingo Perón, la Argentina construyó mucha flota de Sí, ultramar, correcto, porque y llegamos a sí, ser sí. potencia a nivel mundial en esa época. Llegamos a ser la quinta flota del mundo, sí. Claro. Para Lo que entender pasa es que, a ver, cómo hemos hay, decrecido. hay, hay un error conceptual del gobierno que cree que desregulando las cosas se arreglan solas. Y lo que sucede en el mundo es exactamente lo contrario. Miren, vamos a darles un ejemplo claro de lo que está sucediendo hoy día con el cabotaje nacional en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tienen una ley que se llama la ley Jones, que ya viene desde la Segunda Guerra Mundial, donde protegen absolutamente su cabotaje nacional, a punto tal que tienen que los buques ser construidos en los Estados Unidos, tripulados por americanos, operados por americanos. Es decir, son absolutamente proteccionistas de su cabotaje nacional porque son conscientes de la importancia que tiene. Nosotros hoy en día solamente navegamos en nuestro cabotaje nacional, porque la flota de ultramar fue destruida y diezmada en los años 90 con una desregulación salvaje similar a la que se pretende actualmente. Entonces, en ese momento lo que se destruyó fue la flota de ultramar. Ahora lo que se va a destruir es la flota de cabotaje. Claro. Siguiendo con el ejemplo de los Estados Unidos, fíjense lo importante que considera los Estados Unidos su flota de cabotaje, que no solo la protege, sino que ahora está sacando una nueva ley. Es un emprendimiento bipartidista, o sea, tanto de los republicanos como los demócratas, donde tienen un proyecto a 10 años para construir 450 buques bajo las mismas condiciones de la ley Jones para operar a nivel internacional en todo el mundo y competir contra las 8 empresas que hoy tienen el oligopolio total del Claro, la competencia con de China, ¿no? contenedores. Justamente leí, hablábamos estos días de eso. China, 3 de esas empresas son chinas. Claro. Hay una danesa, hay una francesa, pero la realidad es que mientras el mundo, de 130 países en el mundo que tienen costa, 91, digamos, protegen con leyes su cabotaje nacional y lo reservan para sus nacionales. Mientras que los que no lo hacen es o porque son países mediterráneos que no tienen intereses marítimos o son países que no tienen flota, como sucede en varios casos de países del África. Pero la gran mayoría de los países racionales del mundo, de los países civilizados y avanzados, todos protegen su cabotaje nacional, con leyes que lo protegen ampliamente. Y países como el ejemplo de Australia, que habían abierto su cabotaje nacional, ahora están regresando sobre sus pasos y lo que están haciendo es volviendo a generar una flota de cabotaje nacional con buques construidos en Australia y tripulados por australianos para volver a hacer su cabotaje nacional y protegerlo. Eso es lo que dijeron en la última reunión de la ITF, frente a todo el resto de los países. Hay otros países, como por ejemplo la India, que considera que van a ampliar su flota a 500 buques en los próximos años para competir a nivel internacional. O sea, todo bajo el auspicio de los gobiernos y protegiendo su flota. Ahora, y nosotros vamos por el camino exactamente contrario, un camino que ya recorrimos en los años 90 y que nos dejó sin flota. Y ahora lo que vamos a hacer es destruir la flota de cabotaje nacional, que es lo único que nos queda y es lo único que nos protege. Fue lo que nos protegió durante la pandemia, fue lo único que mantuvo las usinas termoeléctricas con combustible, es lo único que la flota mercante que le prestó apoyo logístico a la Armada cuando fue el conflicto de Malvinas, y ahora vamos a destruir todo. Finalmente lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin flota, van a venir del extranjero, y lo que sucede es que al principio los fletes bajan. Una vez que se quedan con el mercado, los fletes vuelven a subir y por encima de los valores que tenían antes. Porque Eduardo, te te consulto porque, bueno, estoy viendo que es un decreto de 40 artículos, o sea que hay que después irlo estudiando. Me imagino que ustedes van a estar esta mañana
trabajando con todo el equipo. Hoy todo el día vamos a estar trabajando en el análisis del Ahora, decreto. una cuestión que estuve viendo, que en el artículo 2 ya plantea que se decreta que es un servicio esencial, es decir, acá lo que se está Correcto. planteando es que no haya derecho a huelga. Y lo que hace el derecho esencial, o sea, ser declarado un servicio esencial, es que si uno tiene que, digamos, hacer una huelga, por ejemplo, tiene que asegurar un 75% del servicio, con lo cual, digamos, el derecho a huelga queda, digamos, abstracto, Sí. desaparece. Y esa es la idea atrás de denominarlo servicio esencial, siendo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es muy específica. Son 5 o 6 nada más los servicios que se pueden declarar esencial. Acá declaran esencial cualquier cosa. De hecho, en el donde dice, habla no solamente de la marina mercante, habla de otras actividades que realmente no entiendo cómo, qué tiene que ver, porque habla de la salud y habla de otras cosas que, si bien son importantes, no tienen nada que ver con el régimen de la Marina Mercante Nacional. Con lo cual hacen una mezcla de cosas que realmente no se entiende. Es absolutamente cierto, digamos, el denominarnos como esenciales lo que hace es evitar que se pueda, o sea, elimina el derecho a huelga prácticamente. Con Eso es lo que respecto hace. digamos, cuando uno lee un decreto, en términos específicos puede ir, ¿no?, desglosando a quién afecta, pero también en términos generales a quién beneficia. Porque lo que estamos viendo con los decretos de este gobierno es que se arman en estudios de abogados que responden generalmente a empresas grandes, ¿no?, extranjeras. Sí, ¿Es el caso correcto. de este decreto? Sí, a ver, yo creo que si nos ponemos a analizar, uno diría en principio, bueno, favorece a los armadores, pero en realidad no los favorece a los armadores, porque este decreto primero va a recibir una cantidad de amparos que lo van a estampillar con amparos por las barbaridades. Por ejemplo, directamente puede echar a la gente y puede no tomarla. Digamos, si el barco cambia de bandera, el tripulante tiene 3 opciones. Una es, o pide una licencia por el tiempo que dure el cambio de bandera, que es hasta 10 años, con lo cual imagínense que una persona no puede tomarse una licencia por 10 años y no trabajar. La otra opción es que cobre 10 días de sueldo básico como toda indemnización, independientemente de la antigüedad. Entonces, la verdad es que es increíble cómo y la otra es negociar con el armador, ¿no? O sea, que cada uno negocie lo que quiera, en qué condiciones, qué posibilidad tiene de negociar si uno ya está afuera. Entonces, la verdad es que esto va en contra de la ley de contrato de trabajo. Pretenden que no aplique más ninguna de las leyes, ni ninguno de los convenios colectivos, ni ningún beneficio del trabajador ya no puede aplicar más en el nuevo régimen. O sea, es una barbaridad desde todo punto de vista que se lo mire. Rompe todo, podemos decir que, no sé, Rompe los todo. Sí, sí. barcos de pesqueros, por ejemplo, Los transnacionales. barcos pesqueros están exentos de este decreto. La pesca está Los exenta. barcos pesqueros, la pesca está exenta. La pesca está sufriendo otros problemas actualmente, Bien, pero no es el tema del decreto este. bien. Y En lo este que es caso la pesca de queda hidrocarburos, los exceptuada. bancos petroleros y gasíferos Sí, también sí, están los barcos petroleros quedan incluidos dentro del incluidos. régimen. Ujú. Ahora, queda por ver, porque eso, digamos, da la posibilidad a los buques argentinos, a la flota argentina, a cambiar de bandera. Ahora, ¿podrán hacerlo o no? Y eso es una cosa que habrá que hablar y habrá que discutir, porque el problema con esto es que también abre la posibilidad de que venga cualquier buque extranjero, se inscriba y empiece a navegar en el cabotaje nacional. Con lo cual van a tener una competencia desleal los armadores que acá
están pagando un montón de impuestos, un montón de cuestiones que el extranjero no las paga. Entonces es absolutamente desleal la competencia. Son cuestiones que no se entienden, sobre todo que en el mundo ya está determinado que esto no funciona de esta manera. Eso de desregular, los que lo han hecho han vuelto sobre sus pasos, como el caso de Australia, y los demás todos protegen su cabotaje nacional. Claro. Esto no tiene ningún sentido y además ya lo hemos experimentado durante 13 años, no es una novedad, no es que esto nunca sucedió. Sucedió a partir del año 91 y durante 13 años hasta que salió el decreto 1010, que entonces se volvió la bandera nacional. Claro, eso fue Kirchner. Pero ya habíamos perdido, o sea, la flota que se perdió y después hubo que ir recuperándola de a poco. Siempre cuando se recupera empezamos de muy abajo. Finalmente, podemos decir que es un decreto que también profundiza la entrega del río Paraná. Entrega absolutamente todo. El Paraná, todos sabemos que hay una bandera, que es la bandera paraguaya, que está operando en estos momentos como si fuera una bandera de conveniencia. Claro. Y gran parte de los capitales argentinos que antes operaban bajo bandera argentina se han ido a Paraguay. Tal cual. Eduardo, para tener una dimensión, ¿cuánto cobra un capitán de ultramar que está en un barco paraguayo versus uno que cobra en un barco argentino? Para tener dimensión. No, el problema no es tanto la diferencia de lo que cobra, sino es el costo total. Es decir, bien, son los beneficios, por ejemplo, de cuando está de licencia, que cobra licencia mientras que el otro no cobra licencia. Claro. Son los beneficios sociales. Que bajo la bandera paraguaya no hay convenio colectivo de trabajo, no existe el peronismo. No hay nada. Entonces, claro, es muy precario, obviamente es mucho más barato. Y además, el tratamiento impositivo del Paraguay tiene impuestos muchísimo más bajos que nosotros. Todo es un 10%. Con lo cual nosotros no podemos competir. Y eso yo no creo que lo modifiquen, porque yo no creo que porque en el caso de los tripulantes vamos a tener que seguir pagando el impuesto a las ganancias, no es que vamos a estar exentos. Mientras que los buques extranjeros no lo pagan. No, sí, la rebaja impositiva no es para los trabajadores, es para los patrones. Exactamente. Te mandamos un abrazo y estemos en contacto para seguir comprendiendo. Muchísimas gracias y bueno, en cuanto hayamos podido analizarlo más en profundidad, iremos más a fondo con cada una de las cuestiones. Dale, abrazo grande, Eduardo. Muchas gracias para ustedes y un saludo a su audiencia. Eduardo Baglietto, vicepresidente del Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante. Bueno, cuando pensamos, se podría discutir un montón de cuestiones respecto de, lo he escuchado, si hay que bajar los impuestos para producir más barcos en Argentina. Ahora, para eso tiene que haber planificación, inversión del Estado. Estamos muy lejos. Esto en realidad es, si los salvajes unitarios en el siglo XIX hablaban de la libre navegación de los ríos, bueno, ahora estamos ya no de la libre navegación, es la entrega total. Claro. La entrega total. Bueno, preocupante, Chela, por eso... Aparte, si vemos el mapa bicontinental argentino y dimensionamos realmente la importancia que tenemos como país con semejante